3. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar y sentir que Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar y sentir que Jesús está aquí. Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta nuestra celebración diaria que tenemos de la Eucaristía. Vamos a orar muy especialmente en el día de hoy por el personal de salud, por médicos, enfermeras, las personas que colaboran allá en los hospitales también con aseo, todos aquellos que, asumiendo la situación del riesgo, porque no siempre cuentan con la protección de vida, pues también están poniendo en riesgo su vida. Y oremos especialmente por nosotros, para que seamos más tolerantes, porque los casos que llegan de noticias relacionadas con personas que se mueven en la intolerancia y que exigen que una enfermera no pueda entrar a su casa, o que un médico tenga que quitarse, diríamos también así, prácticamente o no usar el distintivo de médico, porque se convierte en una amenaza para el intolerante, pues esto nos está haciendo también mostrar ese lado amargo de nuestra violencia también, pero que está unida a la intolerancia. Son ellos los que están buscando salvar vidas. Oremos pues por el personal de salud, pero también por nosotros, para que crezcamos en tolerancia, en acogida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta Eucaristía también vamos a orar por nuestros benefactores, muy especialmente por Miriam Perdomo, su esposo José, y también por Ninfa, todos aquellos que colaboran y en este momento colaboran con nuestra parroquia. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Humildemente pidamos al Señor que perdone nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios todo misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Dios todo misericordioso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu Hijo único, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, que consolidó la tierra con su vegetación, que da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abres los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel y de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero digo esto no porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra para entender o aportar una luz para el camino. El camino desierto que estamos nosotros viviendo en esta situación de pandemia del coronavirus. Estamos viviendo la Semana Santa en casa. Y les decía yo el domingo de Ramos que teníamos nosotros una oportunidad maravillosa, casi como que de volver a comenzar la vida cristiana por donde comenzó, es decir, en las casas. El cristianismo no comenzó en las iglesias o en los templos. El cristianismo comenzó en los templos, en las casas. Los cristianos se reunían, leían las memorias de los apóstoles, compartían el pan, compartían los bienes y oraban en común. Y esta es la maravillosa oportunidad cuando se quiere aprovechar de vivir o de hacer experiencia de la iglesia naciente. A veces se pregunta uno, ¿por qué Dios habrá permitido esto? Es posible que Él nos haya devuelto a la casa, también con el fin de hacer brotar de nuevo una iglesia mucho más fiel a Jesús. Y una iglesia mucho más fuerte, una iglesia que vuelva a recuperar que la fe cristiana se aprende por primera vez en casa, cuando papá y mamá enseñan a los hijos su experiencia de fe y la muestran con su vida. Entonces, les decía, esta es una oportunidad maravillosa para hacer la experiencia del nacimiento de la vida cristiana en casa. Ahora,
Nos estamos preparando para entender por qué también mataron a Jesús y para qué de esa experiencia de la entrega de Jesús, sobre todo para nuestra vida. La primera lectura que hemos leído en el día de hoy nos presenta la imagen del siervo. Hay 4 cánticos en el profeta Isaías que se llaman los cánticos del siervo de Yahvé y que son como una mirada anticipada que da el profeta Isaías de lo que va a acontecer con Jesús, porque el verdadero siervo de Dios es Jesús, es decir, el que toma la imagen de siervo para rescatar y liberar al pueblo es Jesús. ¿Cómo nos dibuja hoy en este primer cántico? Cada día vamos a leer uno y el viernes el 4. Este primer cántico nos dibuja al siervo como, primero, habitado por el Espíritu de Dios, porque dice, en Él he puesto mi espíritu. Segundo, una palabra que ya se repite es que va a implantar el derecho y la justicia. En la Biblia aparece una frase de Amós que es muy significativa y que es la acusación de Dios respecto del derecho y la justicia. Prácticamente señalamos que es imposible hacer justicia, y especialmente justicia a los pobres, a los débiles, si el derecho se ha corrompido. Si el derecho, si las normas, si el derecho está lleno de estatutos, normas injustas, la justicia que se aplica termina especialmente atropellando al pobre y al desvalido. Y sobre todo, el profeta Amós hace ver una cosa. Dice, se ha pervertido el derecho y se ha vuelto como el ajenjo. Es decir, casi que la justicia sabe, dependiendo de aquel que la aplica, que la justicia se manipula, que la justicia se vuelve a favor de aquel que tiene el poder y en detrimento del débil, del frágil y del pobre. Por eso dice aquí el texto que hemos leído hoy, Él traerá justicia a las naciones, y dice, no quebrará la caña cascada. Es decir, la justicia que ese siervo de Dios aplique nunca atropellará al débil, caña cascada, al pabilo que está muriendo, al frágil, sino que la fidelidad especialmente al derecho de Dios hará que la justicia sea una justicia recta, y muy especialmente una justicia que no apunta a castigar, sino a salvar. Dios es justo no porque busque aplicar castigos. Dios es justo porque es misericordioso y compasivo. Hay que entender la justicia de Dios. Si Dios aplicara la justicia como la entendemos nosotros, muy en términos de venganza, que a veces nosotros le expresamos, lo metieron en la cárcel, qué bueno, que se aplique justicia, pero justicia es que lo maten, que lo metan en la cárcel, que le caiga todo el peso de la ley. ¿Qué concepto de justicia estamos nosotros manejando? Una justicia
sobre la base de la venganza, del castigo que hay que aplicar, olvidando la persona. Si Dios nos aplicara a nosotros ese tipo de justicia, no pasamos. Dios es justo porque salva. La justicia de Dios es restaurativa. Es decir, que mira no solamente la víctima que quedó afectada, sino también al victimario como persona que necesita ser también rehabilitada y sanada, para que no continúe tampoco ejerciendo o haciendo el mal. Entonces, en este primer cántico del siervo de Yahvé, que aparece aquí en este capítulo 42 de Isaías, se nos está diciendo, ese es Jesús. Él viene también a presentar al Dios que es justo, pero un Dios que es justo, miren cómo se comportó. Yo he venido a buscar a los enfermos, porque ellos son los que necesitan médico. Yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores. Entonces es una justicia que apunta a salvar, a restaurar, a levantar. Y esto implica el que nosotros también, y en este tiempo pensemos el modo como entendemos la justicia, incluso a nivel, digamos, de nuestra casa, a nivel, digamos, de la organización del Estado, una justicia que muchas veces ya a nivel incluso personal manejamos. Cuando en algunos periódicos aparece, por ejemplo, la noticia de la muerte de una persona, generalmente, como no se encuentra explicación algunas veces, dice ajuste de cuentas. ¿Qué tipo de justicia estamos aplicando nosotros? Es precisamente eliminar el mal, eliminando al que lo hace. O mejor, es, digamos, usando la venganza como una forma de establecer justicia. En este tiempo de cierta prueba, es necesario que nosotros revisemos también a nivel personal el concepto de justicia que manejamos, sobre todo si estamos llevadas ya por ánimos de venganza, de alegrarse porque al otro lo castigaron, de aplaudir porque lo metieron en la cárcel, porque a veces decimos, se hizo justicia, pero ¿por qué? Porque se le hizo daño al victimario o al que ofendió. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a entender la justicia que viene a proponernos Jesús, que es una justicia que piensa precisamente en salvar y en restaurar, en buscar al pecador. Fíjense ustedes que el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo, considera que fue un acto de injusticia el que papá hubiera cogido a ese hermano que se fue, que se gastó la hacienda viviendo perdidamente, y la justicia que estaba exigiendo él, ¿cuál era? Que sea un obrero más, un empleado más, pero no puede tratarse como hijo otra vez, y menos en la casa. El papá tiene que castigarlo. Si el papá hubiera hecho, el hijo mayor seguramente se hubiese alegrado y celebrado. Por eso no quiso este hijo entrar a hacer fiesta, porque exigía una justicia vengativa. Entonces, pidámosle al Señor que revisemos también en este tiempo de Semana Santa, en el que estamos preparándonos para entender y apreciar y agradecer y celebrar la liberación que nos trae Jesús, pidiéndole a Él que nos libere también de del concepto equivocado de justicia que manejamos y que no es el de Dios. Y cuando nosotros dejamos o nosotros nos asemejamos a este siervo de este primer cántico de Isaías y actuamos así con este tipo de justicia o expresión de justicia que es la de Dios, estamos también ayudando a construir un mundo nuevo que esperamos que
que brote, que nazca, que sea una nueva creación después de este trago amargo de la pandemia que estamos nosotros viviendo. Así sea. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor Jesús. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida hoy te lo ofrezco. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida hoy te lo ofrezco a ti, Señor Jesús. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a nuestro Dios, Padre todo misericordioso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos, y ya que en tu misericordia los estableciste para perdón de nuestros pecados, haz que produzcan en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo. Es nuestro deber y salvación glorificarte, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria, y con el poder inefable de la cruz resplandecen el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso nosotros, Padre, llenos de alegría, nos unimos a los santos y a los ángeles para cantar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. En verdad, Padre, eres santo, siempre bueno con nosotros. Te muestras lleno de ternura y te damos gracias especialmente por Jesús, tu Hijo muy querido. Él vino al mundo porque los hombres te habían abandonado y se habían separado de ti y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos, porque tú eres el Padre de todos. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa y en nuestras casas, porque Él quiere también que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu sobre estos dones del pan y del vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Jesús, estando reunido con sus discípulos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio diciendo:
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo Jesús tomó una copa con vino, de nuevo dio gracias a su Padre del cielo y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, estamos delante de ti, recordando con alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él entregó a su iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros juntamente con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino ya no habrá pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre Santo, tú nos llamaste para que en la alegría del Espíritu Santo celebráramos esta cena. Te pedimos que, fortalecidos, lleguemos también a ser una sola familia, bajo la guía del Espíritu. También acuérdate, Padre, del Papa Francisco. Pidamos mucho por su salud. Acuérdate también de nuestro obispo Rubén y de todos los obispos. Ayuda a todos los que creemos, los que somos discípulos de Jesús, para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. También acuérdate de nuestros hermanos, los que han fallecido víctimas del coronavirus. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Concédenos que todos nosotros también un día podamos reunirnos en el cielo con la Virgen María, con Santo Toribio Mogrovejo y todos los santos, para vivir allí contigo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos del Padre Dios, dirijámonos a Él con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso. Líbranos especialmente del coronavirus. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Como hermanos, intercambiemos un signo de paz. Hacemos la oración de comunión espiritual. Recordemos que como no podemos comulgar presencialmente en la Eucaristía, entonces lo hacemos espiritualmente. Decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y también nuestro pecado. Dichosos nosotros invitados a participar en esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú, Jesús. Hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú, hazme
Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana tendremos a las 3 de la tarde maná para el desierto. Vamos a meditar en torno a la persona de Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas vio a Jesús hacer signos. Judas oyó predicar. Judas fue enviado a predicar. ¿Qué fue lo que pasó con él? Que eso inspira también, digamos, a ver, o nos lleva a mirar nuestra manera también de ser, de actuar. Eso lo tendremos a las 3 de la tarde mañana. Y a las 6 de la tarde la Eucaristía. Pueden inclinar la cabeza para recibir la bendición. Manifiesta, Señor, tu protección a los humildes y en tu misericordia defiende siempre a quienes confían en ti, para que lleguen a las fiestas de la Pascua, no solo por medio de la observancia corporal, sino lo que es más importante, por la pureza de espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todo Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado. Permanezcamos en paz. Que Dios los bendiga a todos con una muy buena noche.